En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entramos el día 25 ya de Cuaresma. Que pronto se pasa el tiempo, ¿verdad? Día 25. 25 días del libro Tengo Sed. Con reflexiones bíblicas y meditaciones de la Madre Teresa y del Padre José. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 36. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban extenuadas y abatidas como ovejas sin pastor. La Madre Teresa dice: uno de los más bellos regalos de Dios a nuestra comunidad es servir y poner nuestro amor a Jesús en acción viva al servicio de los pobres. En dar amor tierno y cuidado a los pobres, a los moribundos, a los lisiados, a los indeseables, a los no queridos, a los leprosos, y así llevar una vida nueva y un nuevo gozo a sus vidas. Qué hermosas meditaciones, ¿verdad? Estamos cara a cara ante un gran misterio que comenzó con la encarnación y se cumplió en el Calvario. El misterio de un Dios que en Jesús está tan sediento del hombre que tomó en todo nuestro pecado, nuestra pobreza y nuestro abandono, nuestros sufrimientos, nuestra esclavitud y nuestra muerte. Todo el abismo de miseria simbolizado en nuestra hambre y sed humana lo tomó sobre sí hasta el punto de que nuestra sed encontró voz en la suya. Dios se había unido tanto a nosotros que el grito de Jesús desde la cruz fue tanto de la sed del Padre como de la nuestra. En verdad nosotros tenemos sed. Sí, tenemos sed nosotros de amor. Y cuando nosotros nos llenamos de amor, no tenemos otra opción que darla, porque se desborda. Porque cuando Dios toca a nosotros, todo es diferente. Si una persona se llena de amor teniendo dinero, se vuelve inmensamente generoso. Si una persona se llena de amabilidad, siendo duro, se vuelve inmensamente compasivo. Esa es la realidad. Entonces, si tú ves a un hermano amargado, orgulloso, soberbio, envidioso, prepotente, sobrado, es porque le hace falta a Dios. Y cuando llega Dios a su vida, todas esas cosas materiales no quiere decir que las va a tirar, quiere decir que las va a multiplicar en amor. Cuando nuestros primeros padres comieron del árbol del Edén, el amor de Dios por el hombre se convirtió en sed. En el árbol del Calvario esa sed se convirtió en compasión. Sufrimiento con alguien, acompañado significa compasión. Teniendo sed no solo de sí, sino con una humanidad sedienta. La realidad bella e insondable es que la compasión de Dios continúa. Jesús todavía tiene sed de la humanidad caída. Él no solo siente nuestra sed, sino que tiene sed de nuestra sed, porque nos ha hecho uno con Él, haciéndose Él uno con nosotros. La Madre Teresa dijo una vez: Dios se ha convertido en hambriento, solitario y necesitado. Jesús sigue siendo nuestro Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, en los pobres, en los que sufren. Es precisamente en nuestra pobreza, en esos lugares y momentos en que sentimos más la necesidad de Dios y de su aparente ausencia, donde misteriosamente habita entre nosotros. Él se ha hecho tan pequeño, tan cercano a nosotros, tan uno con nosotros, que se esconde en nuestra propia sed. Ahí Él tiene sed de nosotros y por nosotros. Y ahí, bajo el rostro doloroso de los pobres y los que sufren alrededor de nosotros, Él continúa pidiendo: dame de beber. En el pozo de Jacob, de nuestros corazones. Si en estos momentos supiéramos solo quién es el que nos está pidiendo de beber,
Si conociéramos solo el don de Dios, que fácilmente responderíamos con compasión a aquellos que nos rodean. Al ver la pobreza de quienes nos rodean, vemos la pobreza de Jesús cuando Él se muestra en el rostro doloroso de los pobres. También vemos al Padre y descubrimos el amor y la sed del Padre. Jesús presente en los pobres y en los que sufren revelan la sed del Padre. ¿Cuánto cambiaría para nosotros si siguiéramos a Jesús al pie de la letra? Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y a mí me lo hicisteis. Mateo 25:35. ¿Cuántos pobres y personas que sufren hay alrededor de nosotros? ¿Cuántos hay en nuestros propios vecindarios? ¿Nos encontramos alguna vez, compartimos su crucifixión con ellos? Muchas veces nosotros mismos solemos justificar nuestras miserias. Pensemos en las personas necesitadas, las personas que nos piden ayuda. Yo no le voy a prestar. ¿Por qué le voy a prestar? ¿Por qué le voy a estar dando? ¿No me paga? ¿Por qué le voy a ayudar si él tiene? Tú prefieres ser una persona miserable a ser compasivo. Tú escoges. No, si yo no soy un tonto. No, no. A los ojos de Dios no hay gente tonta generosa. Por favor. Una persona generosa es una persona rica. Y Dios lo bendice. Y Dios lo cuida y lo protege y le multiplica. La verdad es que la compasión hacia los que sufren es la piedra angular del ministerio cristiano. La Iglesia Católica siempre ha sido muy generosa y tenemos que aprenderlo. Jesús nos enseñó a ser compasivos y misericordiosos. La Escritura dice, ¿verdad?, que se compadecía de la muchedumbre porque estaban por desfallecer y no habían comido y parecían ovejas sin pastor. Siempre Jesús les muestra a sus apóstoles que hay que hacer todo lo que Él hace. No una cosa sí y la otra no. Y cuando la iglesia primitiva, nuestra iglesia, en los Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles estaban trabajando fuertemente en todo esto de organizar, administrar y servir y hacer lo que Jesús hacía, pero cayó en una cosa que Jesús les enseñó mucho: el descuido hacia los pobres, hacia las viudas, hacia los vulnerables. Obviamente eso nos dice no que ellos no se ocuparan de esta situación. Lo que nos dice es cómo el Espíritu Santo ilumina a Pedro y a los apóstoles para decir, oh, el Señor está pidiendo también que haya hombres que se dediquen específicamente al cuidado de los pobres. Nosotros también nos vamos a cuidar, pero nuestro objetivo va a ser la evangelización, el llevar a Cristo a los demás, la sanación, la liberación de demonios, todo lo que hacían. Y entonces surge un grupo de 7 hombres, que es la diaconía, el servicio de la mesa. O sea, no es algo nuevo. Nosotros lo hacemos por 2000 años. Y es más, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, lo hacían también. Entonces, estamos llamados, ¿por qué? Porque esa es nuestra vocación. En primer lugar, porque es el mismo Jesús quien sufre con los que sufren. Y tú tienes que aprender a ver Jesús en los que sufren. Y en segundo lugar, porque la compasión hacia la pobreza y el sufrimiento físico expresa auténticos, aumenta y completa nuestra compasión por la pobreza y el sufrimiento espiritual más profundo y menos obvio, no se ve casi. Como Jesús estamos llamados a servir a la persona en su totalidad.
a respetar la naturaleza sacramental del hombre, en virtud de la cual las realidades espirituales se expresan y comunican a través de gestos externos. Estamos llamados a poseer y proclamar una profunda compasión por la pobreza interior del hombre. La compasión exterior es parte integral y expresión necesaria de una compasión interior aún más profunda. Mediante el ejercicio de la compasión, empezamos a abrazar el rostro doloroso de los que sufren y aprendemos a amar lo desagradable. Esa misma condición de desagradable es la más aplastante de las cruces. La Madre Teresa decía: sean amables, muy amables con los que sufren y los pobres. ¿Somos conscientes de lo que atraviesan? Tratarlos como templos de Dios. Al ser tratados como templos de Dios, los que sufren comienzan a redescubrir su dignidad humana. Nuestra caridad revela a Cristo en ellos tanto para ellos mismos como para el mundo. Tenemos trabajo, hermanos. En esta temporada de Cuaresma, avivemos y pidámosle al Señor la gracia de ver en los necesitados el rostro de Jesús. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.